hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bendiga a mis hermanos, espero que todos estén bien en sus hogares, cumpliendo, ¿verdad?, este proceso de cuarentena en el que nos encontramos, pidiéndole a Dios que nos ayude a salir bien del mismo y que cuando sea su voluntad podamos nuevamente encontrarnos en el templo y dejar de utilizar, digamos, estas plataformas virtuales y que podamos vernos la cara, que podamos abrazarnos, que podamos compartir nuevamente. Sin embargo, mis hermanos, quiero aprovechar esta oportunidad, este audio y video que estamos grabando, porque hoy la fecha es muy importante. Ustedes saben, mis hermanos, que me han escuchado predicar en el templo, que para mí la principal doctrina que existe en todas las escrituras tiene que ver con la resurrección corporal de Jesús. Porque sin la resurrección corporal de Jesús, dicen las mismas Sagradas Escrituras, que nuestra fe es vana, o sea, no nos sirve para nada realmente. Entonces, en este audio, en este video, yo quiero, mis hermanos, que veamos cuáles evidencias o cuáles argumentaciones nosotros podemos dar a favor de la realidad de la resurrección de Jesús. O sea, cómo nosotros podemos decirle a una persona que no cree, a un inconverso, por cuáles razones nosotros creemos que Jesús resucitó realmente de entre los muertos. Mis hermanos, la primera razón que nosotros debemos de utilizar para enseñar acerca de la realidad de la resurrección de Jesús es que Jesús murió. Que Jesús murió, porque lo primero que tiene que suceder para que haya una resurrección es una muerte. Sin muerte no puede haber resurrección, y la Biblia enseña claramente de que Jesús murió.
Dice la Biblia que cuando lo fueron a crucificar en un lugar llamado el Gólgota, o el lugar de los cadáveres, ese fue el escenario que se utilizó para dar, digamos, el cumplimiento profético a la muerte de Jesús. De manera que vemos claramente, o podemos establecer claramente, que Jesús tiene como personaje histórico una historicidad confirmable. Y dentro de esa historicidad confirmable podemos ver entonces de que Él murió. O sea, lo primero que vemos es que es un personaje real de la historia, y lo segundo que vemos es que tiene una muerte atestiguada. O sea, fue vista por las personas de su generación, pudieron comprobar de que Jesús realmente murió. De manera que empezamos a hablar de un personaje no solamente histórico que convive con su sociedad, sino también con un personaje que su sociedad ve cuando es sometido al proceso de la muerte. Ahora, hay algo muy interesante. La Biblia establece en el libro de Mateo capítulo 17 y en el libro de Mateo capítulo 12 que Jesús estableció que la principal señal que Él haría para confirmar su ministerio era que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. O sea, Jesús se comprometió en vida, y le dijo a sus discípulos y le decía a sus seguidores que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. O sea que vemos aquí al único hombre que se atrevió a hacer una afirmación de esta índole, en el cual le prometía a sus seguidores de que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Sus seguidores tenían la predisposición a creer todo lo contrario, porque en el pueblo de Israel se creía que iba a haber una resurrección, pero era una resurrección en el día postrero. Por eso fíjense que cuando Jesús, por ejemplo, visita a Marta y a María, las dos hermanas de Lázaro, una vez ya Lázaro había muerto, ellas le dicen: maestro, yo sé que resucitará, pero Él resucitará en el día postrero. Y Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios mostrarse. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que Jesús, estando en vida, fue el único líder histórico que hacía afirmaciones sobre la muerte. Ningún otro líder hizo afirmaciones sobre la muerte, solamente Jesús. Entonces, lo primero que podemos poner como evidencia de la resurrección de Jesús es su muerte. Él murió. Lo segundo es, fue enterrado. Algunas personas pudieron decir, bueno, sus discípulos, como era una teoría de los primeros tiempos del cristianismo, sus discípulos robaron el cuerpo. Bueno, el hecho de que una de las principales teorías de conspiración con relación a la resurrección de Jesús sea que los discípulos robaron el cuerpo nos da a entender claramente de que murió y su cuerpo fue enterrado en una tumba. Y dice la Biblia, o establece la Biblia en 3 de los 4 evangelios sinópticos, que Jesús fue enterrado por un miembro noble del consejo de los judíos, o sea, era un miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea, el cual se le acercó a Poncio Pilatos y pidió que se le permitiese retirar el cuerpo de Jesús, para que el cuerpo de Jesús fuese enterrado en el lugar que le pertenecía a Él. O sea, que aquí vemos claramente, número 1, evidencia número 1, mis hermanos, Jesús murió. Evidencia número 2, mis hermanos, Jesús fue enterrado en una tumba. Evidencia número 3, dice la Biblia que al tercer día, domingo en la mañana, unas mujeres, escucha esto, unas mujeres fueron hasta el lugar a donde Él había sido sepultado. Inicialmente esto pudiese ser una muestra de fe. Sin embargo, cuando analizamos el texto bíblico nos damos cuenta que no necesariamente ellas fueron con una fe de confirmación en que Jesús había resucitado. No, ¿por qué? Porque la Biblia establece que ellas llevaban unciones aromáticas, especies aromáticas, con la intención de ungir el cuerpo de Jesús, puesto que ellas creían que el cuerpo de Jesús podía seguir en la tumba, no que Jesús había resucitado. Sin embargo, establece la Biblia que a estas mujeres fueron las primeras testigos a las que Jesús se le apareció. Y esto me llama mucho la atención, mis hermanos, porque si el texto sagrado hubiese sido un texto
editado con la intención de crear una mitología, de crear un personaje histórico alrededor de una enseñanza falsa de la resurrección de Jesús, este no fuese el método más correcto. ¿Por qué? Bueno, dice Josefo, un historiador, que el testimonio de las mujeres en el siglo I en Jerusalén no era creíble. De hecho, nosotros nos damos cuenta de que en la historia el testimonio de las mujeres no era creíble. En algunos juicios lo único que se le permitía a una mujer era decir si era viuda. Era lo único que podía atestiguar, para lo único que se le daba credibilidad a lo que ella iba a decir. De manera que aquí empezamos a notar algo curioso, y es que si el texto fue editado con la intención de crear una fábula inexistente, vemos que esta no es la mejor forma. Porque ¿por qué establecer que las primeras personas que vieron al Jesús resucitado fueron unas mujeres, cuando eso no iba a tener el más mínimo indicio de credibilidad? Si la idea hubiese sido adornar el escenario histórico, bueno, pues entonces los escritores sagrados, y entiéndase los escritores sagrados de manera independiente, porque Lucas es independiente a Juan, Marcos es independiente a Mateo, no fueron 4 personas que se pusieron de acuerdo para escribir sus evangelios, no. Lucas está haciendo una investigación pagada por un señor llamado Teófilo, o sea, que claramente nos damos cuenta que los evangelios no necesariamente tienen una unicidad entre lo que es la perspectiva del ministerio de Jesús, porque son 4 fuentes independientes de primera mano. Entonces, importante que veamos aquí es que si la idea hubiese sido adornar el relato, bueno, pues entonces lo que se hubiese escrito es: muy de mañana, el domingo, al tercer día, Pedro y Juan, llenos de valor, llenos de fe, salieron a confirmar que Jesús había resucitado. Eso hubiese sido un texto un poco más llamativo, eso hubiese sido un texto un poco más explícito a la hora de querer darle peso a la resurrección de Jesús. Sin embargo, no fue el texto. ¿Por qué no fue ese el texto, sino un escenario en el que unas mujeres van a visitar el cuerpo o el lugar donde había sido enterrado el cuerpo de Jesús? Bueno, de la única manera en la que nosotros podemos confirmar que ese escenario que está puesto en las Escrituras está colocado así, fue porque así fue que sucedió. No tuviese ningún tipo de sentido establecer eso poniendo como confirmación, como testigo de presencia de primera mano a unas mujeres, cuando eso no iba a tener credibilidad. De la única manera que pudo haberse escrito es si fue así que sucedió. De manera, mis hermanos, que aquí vemos que no hay una tergiversación en el escenario real. El escenario real fue planteado tal cual como sucedió, dándole primacía a personas a los cuales su real atestiguamiento que estaban dando de Jesús no tenía peso, pero lo importante no era eso. Lo importante era establecer la realidad histórica de cómo sucedieron los hechos. De manera que claramente vemos aquí la intención honrada, digna de los escritores, en establecer claramente que las primeras personas que vieron al Jesús resucitado no fueron sus 12 apóstoles. No es una historia maquillada, no es una historia adornada, sino una historia, una narrativa donde se está expresando una realidad histórica. Número 1, mis hermanos, Jesús murió. Número 2, Jesús fue enterrado. Número 3, la tumba quedó vacía. A la tumba quedar vacía se genera la primera expectativa que pudiese dar una explicación al porqué del surgimiento del cristianismo. Déjenme ponérselo en contexto, mis hermanos. Los discípulos no son los primeros que van a la tumba. ¿Saben por qué? Porque están escondidos, tienen miedo, porque lo que Jesús le había enseñado estaba en contra de lo que era el sistema de creencia que ellos tenían. Los discípulos creían en una resurrección, en el día postrero. De manera que ellos estaban ahí esperando a ver la realidad del peso de el hecho profético que Jesús le había dicho el jueves anterior, de que al tercer día Él iba a resucitar. Ellos estaban esperando la realidad de ese proceso para poder confirmar entonces si en verdad hay resurrección. Fíjese que cuando Jesús es
llevado al pretorio, cuando Jesús es castigado, todo el proceso de la pasión de Jesús, los discípulos están escondidos, solamente se ven destellos de Juan y un Pedro que inicialmente lo intentó, tuvo miedo porque fue descubierto y luego se esconde. Los demás también están escondidos, tienen miedo porque ellos saben que va a venir una persecución. Entonces, mis hermanos, ellos están escondidos porque tienen miedo, tienen familia, tienen hijos, tienen esposa. No quieren arriesgar su vida por algo que es irreal. No quieren arriesgar su vida por algo en el que ellos no tienen base. Estos 11 discípulos que están aquí no son locos. No son personas que Jesús salió y buscó en algún manicomio. Son personas de la sociedad. Son personas que tienen incluso cierta prestancia. Son personas que tenían cierto liderazgo. ¿Me comprenden? De manera que ellos no iban a arriesgar a posteriori su vida a menos que tuvieran una confirmación real de la resurrección de Jesús. De manera, mis hermanos, que la única explicación que tiene el cristianismo histórico es si Jesús dejó una tumba vacía. Si Jesús no dejó una tumba vacía, no se explica cómo esos discípulos al tercer día, cuando las afirmaciones de los textos bíblicos dicen que Jesús se le apareció en el lugar donde ellos estaban, que Jesús tuvo luego otras apariciones donde ellos estaban, donde Jesús se le apareció a otros testigos, como los dos que vemos que van de camino a Emaús, a los 500 testigos que Jesús también se le presentó de manera presencial. Mis hermanos, si esos acontecimientos no hubiesen sucedido de manera real, los discípulos no hubiesen arriesgado su vida por salir a predicar algo que ellos saben que es una fábula inventada por ellos. ¿Por qué? Porque vemos que ellos arriesgaron su vida luego de la confirmación de la resurrección de Jesús, no antes. Antes tenían miedo, antes estaban escondidos. Luego de ver al Jesús resucitado se llenan de valor. De manera, mis hermanos, que claramente nosotros podemos establecer una línea de 4 evidencias en la que podemos establecer claramente la resurrección de Jesús. Número uno, Jesús murió. Jesús fue un personaje histórico. El 95% de todos los historiadores confirman que Jesús es un personaje histórico, independientemente luego de las atribuciones que se le pueden dar, ¿verdad? Pero confirman que Jesús es un personaje histórico. De manera que la primera evidencia es que Jesús murió, que es lo primero que se necesita para resucitar. Primero, morir. Jesús murió. Número 2, Jesús fue enterrado. Hay una realidad con relación a su cuerpo. Su cuerpo fue llevado a una tumba. Su cuerpo fue llevado a una tumba. Número 3, las primeras personas que atestiguaron la resurrección de Jesús no reunían las más mínimas cualidades para ser una fuente confiable. Sin embargo, son las que están en los textos sagrados. ¿Qué nos indica esto? La realidad de la escritura, que no hay alteración en el hecho histórico, que los escritores no tenían la intención de adornar con figuras retóricas la escritura. No, simplemente describieron de manera, dentro de su perspectiva, cómo sucedió el hecho. Y los evangelios indican claramente que el hecho fue atestiguado en primera ocasión por mujeres. No hay adulteración de la realidad. Eso pudo modificarse, eso pudo haberse cambiado. Eso pudo haberse puesto en el que los discípulos, Pedro, Juan, los demás renombres pudiesen ser los que realmente vieron a Jesús resucitado de primera instancia. Sin embargo, no es así. Se escribió para que veamos la realidad del acontecimiento. Número 4, mis hermanos, la tumba hasta el día de hoy sigue vacía. Sigue vacía. El epitafio de Jesús lo escribió un ángel. La única tumba famosa por lo que no tiene es la tumba de Cristo. Todas las tumbas son famosas porque dentro de ellas yace el cuerpo de un personaje famoso, de prestancia. Sin embargo, en el caso de Jesús es diferente. El epitafio lo escribió un ángel y el epitafio dice: no está aquí, la tumba está vacía. Mis hermanos, esa es la mayor doctrina que usted y yo hoy en día podemos abrazar, la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra esperanza. Si Jesús no resucitó, nosotros no hacemos nada creyendo en Dios. Ahora bien, establece la palabra de Dios que Jesús resucitó. Y esa es la garantía que tenemos nosotros
de que nuestro cuerpo resucitará también, mis hermanos, porque Él resucitó, siendo Él la primicia. De manera, mis hermanos, que nosotros podemos estar seguros en que la muerte no nos vencerá, porque Jesús atravesó la muerte y caminó por ella, y al tercer día la muerte no lo pudo sujetar, mis hermanos. Y la Biblia establece que el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos es el espíritu que de ellos tenemos. Claramente podemos estar seguros de que hay una resurrección y Dios nos resucitará también a nosotros. Dios le bendiga y abracemos con firmeza esta doctrina. Jesús resucitó y nos resucitará también a nosotros. Dios le bendiga.